Buenos días, les vamos a exponer sobre la crisis económica de Grecia. Los integrantes son María Paz Angarita, Diego Andrés García y María Paula Ramírez. Grecia. Grecia es un país soberano miembro de la Unión Europea. En el país viven alrededor de 11 millones de habitantes que conforman una sociedad muy homogénea, donde mayormente se habla el idioma griego y se practica el cristianismo ortodoxo. Para finales del 2009, como resultado de una combinación de factores locales e internacionales, la economía griega enfrentó su crisis más severa desde la restauración de la democracia en 1974, pues el gobierno corrigió la cifra de su déficit, que pasó un estimado del 6% del PIB a un 12,7%. La crisis de la deuda soberana en Grecia, también conocida como la depresión griega, se inició a fines del 2009 como una de las primeras 4 crisis de deuda soberana en la zona euro, conocida más adelante como la crisis de deuda europea. El crecimiento de la deuda pública griega desde los años 80 se debió al pago de los tipos de interés muy altos a los acreedores, un excesivo gasto militar, pérdida de ingresos fiscales por flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados por las fallas en el diseño de la eurozona. Bueno, en la siguiente gráfica, la deuda pública de Grecia es la línea azul, en comparación con la medida de los Estados miembros de la eurozona, que es la línea verde. Estos se dan porcentajes de PIB. Podemos observar que a partir del inicio de la crisis, en el año 2009, inicia un incremento del 130%, finalizando en 170%, que es su pico, uno de los más altos. Después disminuye a 157% y vuelve a tener una altura de 183, esto se da en el año 2014. Bueno, una de las causas de esta crisis y la mayor es la falsificación de los datos macroeconómicos. Durante el gobierno conservador de Kostas Karamanlis se realizaron falsificaciones de los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional. Tras las siguientes elecciones en el año 2009, el candidato socialista Yorgos Papandreou sacó a la luz que el anterior partido estuvo falseando las cifras. El Partido Conservador aseguraba que el déficit griego era del 3,7%. Posteriormente, el gobierno de Papandreou demostró que el déficit real era del 12,7%, que era una cifra alarmante. Dicha falsificación fue conseguida mediante el uso de derivados complejos, emitiendo la deuda en otras divisas diferentes al euro, como el yen, que es el peso japonés. El grupo de la banca de inversión y valores Goldman Sachs, que es el grupo de inversiones más grandes a nivel mundial y antiguos, estuvo involucrado en dicha falsificación y ayudó a esconder el déficit de las cuentas griegas. Concretamente, Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, era el vicepresidente de esa empresa de inversiones en Europa, con un cargo operativo durante el periodo que se practicó la ocultación del déficit. En junio del 2011, Draghi tuvo que responder ante el Comité Económico del Parlamento Europeo por sus actividades en Goldman Sachs en relación al ocultamiento en Grecia. Las consecuencias. Primero iniciamos con el debilitamiento democrático institucional y el aumento de la migración económica. Se tradujeron en un deterioro generalizado de los niveles de salud, entre ellos el empeoramiento de la atención sanitaria, un aumento de los problemas psicosociales e incremento de los suicidios. Esto generó que una disminución en la esperanza de vida, aumento de la corrupción y aumento de los niveles de violencia y delincuencia. La economía está en caída libre después de haberse contraído un 20% en los últimos 5 años. El paro está por encima del 27%, el mayor índice en Europa. El 51,2% de los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados. 6 de cada 10 personas en busca de empleo dicen que llevan más de un año sin trabajar. Y cada vez son más numerosos los niños que llegan al colegio hambrientos o mal alimentados, incluso malnutridos, según datos proporcionados por varias organizaciones privadas y por el propio gobierno. Bueno, la evolución de las variables macroeconómicas. Vamos a hablar del PIB, de la inflación, del desempleo, del gasto público, de la tasa de interés y del tipo de cambio. En el PIB de Grecia tiene un crecimiento exponencial hasta el año 2008, en donde alcanzó el pico más alto con 354.5 miles de millones de dólares de PIB. A partir de ese año, el PIB ha ido disminuyendo hasta el año 2016 con 195.2 miles de millones de dólares. El PIB en 2018 fue de 200 miles de millones de dólares.
para resaltar es que a partir del 2001 fue donde Grecia tuvo tuvo ese aumento tan drástico, y esto se debe a que en este año fue en que Grecia empezó a usar la moneda de la zona euro, que es el euro. La inflación. La tasa de inflación en Grecia ha oscilado entre menos 1.7% y el 24.7% en los últimos 40 años. Se ha calculado una tasa de inflación del 0.2% para 2019. Durante el periodo de observación de 1979 a 2019, la tasa media de inflación fue del 9.1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue de 2.789.47%. Un ejemplo es que si un artículo con un costo de 100 euros en 1979 se calculó en 2.887.47 euros en comienzos de 2020. Las mayores caídas de precios se registraron en los transportes. Esto se debe a que en este periodo de tiempo Grecia tuvo deflación y la caída de precios en el transporte fue de menos 2.9%, vivienda con menos 1.9%, hoteles y restaurantes menos 0.8% y alimentos y bebidas no alcohólicas menos 0.5%. El desempleo. La situación del empleo sigue siendo delicada, ya que el ubicarse en 16.4% está muy lejos de llegar a niveles de una sola cifra, considerados más saludables para la economía. No obstante, el desempleo había alcanzado niveles más altos. En 2013 y 2014 llegó un máximo de 27.5%. Por sexos, la tasa de desempleo continuó siendo mayor entre las mujeres, con un 20.9%, que entre los hombres, que tiene un 13.7%. El desempleo juvenil se mantuvo muy elevado, al afectar al 41.5% de las personas entre 15 y 19 años y al 32.7% entre 20 y 24 años. La siguiente franja de edad más afectada es la comprendida entre 25 y 29 años, donde el desempleo afectó al 24.6%. Y la mayoría de los desempleados, el 70.8%, lleva en esta situación más de un año, mientras que el 34.9% supera los 4 años sin empleo. El gasto público en Grecia en 2017 disminuyó 988 millones. El gasto público en Grecia en 2017 disminuyó 988 millones, un 1.14%, hasta un total de 85.492 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 47.4% del PIB, una caída de 1.6 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue del 49% del PIB. Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. Grecia, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 8.7% de su gasto público, a sanidad un 10.32% y a defensa un 5.33%. La tasa de interés. Esta es la tasa de interés de Grecia y Alemania para títulos a 10 años. Grecia es del color azul y Alemania es del color verde. Como podemos ver, Grecia supera en la tasa de interés en todo momento con respecto a Alemania. Bueno, la moneda de Grecia ha sido el euro desde el 1 de enero de 2001, que fue donde Grecia se incorporó al euro, se incorporó a la zona euro, entonces empezó el euro como moneda oficial del país. Y un euro equivale a 4.277.15 pesos colombianos. Bueno, otros factores por los que comenzó la crisis fue trabajadores del Estado. Cada partido que llegaba al poder lo hacía acompañado de su ejército de trabajadores que se sumaba al ya colapsado sector público. Al no poder despedir a los empleados que estaban en planilla, pues sus puestos estaban protegidos por la ley hasta su jubilación. En muchas oficinas se multiplicaban los empleados que laboraban en un solo puesto. Los sueldos dorados. Los empleados públicos de Grecia ganaban un promedio de 1.350 euros mensuales, casi el doble del salario mínimo de Grecia y por encima de los trabajadores del sector privado. Si los comparamos con sus vecinos, el sueldo era del 50% más que el promedio salarial de España, un país con un PIB más alto que el que posee el Estado heleno. Pagos especiales. Las hijas solteras de los empleados públicos fallecidos recibían una pensión
vitalicia de 1.000 euros mensuales. En 2009 había 40.000 mujeres en esta condición, lo que se traducía en un gasto de 550 millones de euros al año para el Estado. Los profesores. Grecia tenía 4 veces más profesores que Finlandia, pero está entre las naciones europeas con peor nivel de enseñanza. El metro. El presupuesto del metro de Atenas era de 500 millones de euros al año, mientras que los ingresos apenas llegaban a los 90 millones de euros. Análisis de la política económica. Políticas en marcha para superar la crisis. Ahorro en el gasto público. Se trataría de la reducción inmediata del IVA, la alimentación y la bebida, en los servicios de luz y gas y en el IVA reducido en las islas. Además, el primer ministro prometió restaurar la 13ª paga de los jubilados, abolida en 2012, y anular el recorte de las pensiones de viudedad. Primer programa de rescate. Lanzamiento de un préstamo de rescate de 110.000 millones de euros para sacar a Grecia del default soberano y cubrir sus necesidades financieras desde 2010 hasta 2013. Supeditada de la ejecución de medidas de austeridad, reformas estructurales y la privatización de activos del gobierno. Segundo programa de rescate. En 2012 se acordó proporcionar a Grecia una última ronda de medidas significativas para el alivio de la deuda, mientras que el FMI aplicó su apoyo con un desembolso adicional de un préstamo de 8.200 millones de euros a transferir durante el periodo de enero de 2015 a marzo de 2016. Cambios en su gabinete, destituyendo a los ministros y viceministros. El 20 de agosto de 2015, Tsipras renunció al cargo de primer ministro y convocó a nuevas elecciones para el 20 de septiembre de 2015. Una semana después, Vasiliki asumió su cargo de forma interina. Reformas tributarias y ajustes al gasto gubernamental para abrir los sectores minoristas a la competencia y liberalizar varias profesiones cerradas. Venta de bonos a acreedores privados para financiar la totalidad del déficit y para el 2014. ¿Cómo se encuentra Grecia actualmente? No se ha recuperado de la crisis. Parte de su población recibe beneficios y subsidios de alimentación. La tasa de desempleo es muy alta, pasó del 28%, pero hoy en día está en 19.5%. La mayoría de los empleados no trabajan en su profesión. Unos 300.000 griegos han emigrado en busca de empleo desde que empezó la crisis, mientras que los que dependen de los beneficios sociales han visto sus ingresos reducidos. Siguen endeudadas las empresas y sus ciudadanos por la reducción de sus ingresos. La libertad que ahora tiene Grecia para administrar sus propios asuntos económicos está regulada por la mayor vigilancia por parte de la Comisión Europea. La austeridad solo podrá terminar una vez establezcan políticas de crecimiento que permitan el florecimiento de la inversión para la inversión directa y los negocios en general. Y esto todavía no ha pasado al nivel necesario. Conclusiones. El elevado endeudamiento de Atenas, combinado con su escasa credibilidad, han puesto en riesgo al resto de los miembros del euro, y su debilidad no ha sido aprovechada por los especuladores para atacar a la divisa común y extender el temor a otras economías, como la española o la italiana. La implementación del euro en Grecia ayudó a incrementar el PIB y a su vez a recuperarse de la inflación que tenía el dracma, moneda de Grecia antes del euro.
El sistema político de Grecia se vio en crisis luego de las malas inversiones y el despilfarro de dinero que destinaban para sus beneficios en el sector público y sus empleados. La política, al darse cuenta de esto, ya había llevado las deudas nacionales a muy elevadas cifras. Gracias.